Así Sí. es. Así que espero que también ya tenga usted listo su zapato, doctor. Pues no me dan la oportunidad de ir, ya me iba yo a ir y de repente me habló una persona que se llama Ivonne. No, pero es que ya tiene que estarle usted listo desde antes. Pues sí, pero yo quería hacerlo al final y pues ya ni modo. Como buen Pero mexicano. no importa, espero el regalo. Ah, bueno. Es el bueno, ¿ah? Bien. Eso es lo de menos. ¿Y cómo están por allá, doctor? Ahora que también se puso muy crítica la situación, ¿verdad? De la Ciudad de México con el Sí, un COVID. poquito. Nada más que aquí como que las cosas no son, bueno, se puso el semáforo rojo, pero no somos tan ordenados y la vida sigue prácticamente igual. O sea, los almacenes grandes cerrados, en fin, los cines, pero la gente sigue igual en la calle, en compras informales, en fin, Sí, pues todo. todo. Pues igual que aquí, doctor, Así también. En es, todo. Sí, los mexicanos somos desordenados. así es, Anda uno allá en el centro y anda toda la gente como si nada, ¿no? así es, alocados en las Claro. compras de fin de año. Sí, así Pero bueno, es. aquí estamos. Muy bien. Aquí estamos, bendito Dios, que nos permitió saltar a este nuevo año, que les decía ahorita que crezcamos en esa vida divina, ¿no? Crezcamos en el amor y en el conocimiento y la vida de Jesús este divino. Así es, sobre todo en esta época tan difícil, ¿no? Sí, En que hay que sí, buscar. Platicaba yo con alguna persona hace rato que en muchos lados están, pues, como preparando para grandes eventos que dicen, creen que pueden suceder. Y yo digo que lo que hay que hacer es prepararnos, pero prepararnos para eventos espirituales, ¿no? sí. O sea, hacer una buena preparación espiritual sin preocuparnos en la parte material. O sea, la parte material es prácticamente la de menos. Ujú. Y habrá que ir pues armando todo un ajuar de cosas espirituales, de Espirituales. armarnos de Dios. Así es, Y bueno, pues en eso estamos. así es, pues sí. Sí, eso es pues lo que debemos de lo que debe de preocuparnos y ocuparnos, ¿no? Lo espiritual. Así es. Muy Así bien, que, pues iniciamos, doctor, para seguir haciéndonos de ese ajuar espiritual. sí, claro. Sí, nos toca la lección, es la lectura 1147 de 11:40. febrero 19 de 1913. Bueno, adelante. Ok, dice, la voluntad de Dios es opio que adormece lo humano en el alma. Continuando mi habitual estado y habiendo hecho la Santa Comunión, mi siempre amable Jesús me ha dicho, hija mía, mi voluntad es como el opio al cuerpo. Los pobres pacientes, debiendo sufrir una operación, la amputación de una pierna, de un brazo, los adormecen con el opio. Con esto, no sienten la agudeza del dolor y después, ya despiertos, se encuentran con los efectos de la operación hecha. Y si no han sufrido tanto, la virtud ha sido solamente del opio. Tal es mi voluntad. Es opio del alma que adormece la inteligencia, el amor propio, la propia estima, todo lo que es humano, y no deja penetrar hasta el fondo un disgusto, la calumnia, el sufrimiento, un estado de penas internas del alma, porque el opio de mi voluntad la tiene como adormecida. Pero con todo y esto se encuentran los mismos efectos y los mismos méritos. Es más, o cuánto lo supera, como si hubiese sido muy bien aquel sufrimiento, pero con esta diferencia, que el opio para el cuerpo se compra y no se puede usar frecuentemente, ni todos los días,
y si se quisiera abusar, quedaría la persona entontecida, especialmente si es de constitución débil. En cambio, el opio de mi voluntad lo doy gratis y se puede tomar en todos los momentos. Y por cuanto más frecuentemente lo tome, tanta más luz de razón adquiere. Y si es débil, adquiere la fuerza divina. Bueno, yo creo que esta parte es muy interesante, no sé a ustedes qué les parezca. Sí. El ejemplo con el opio, o sea, con la droga del opio, pues es muy significativo, ¿no? Sí. En una anestesia o en que se usan opiáceos o en droga, vamos a ponerlo mejor en anestesia porque en droga, o sea, se mitiga prácticamente las sensaciones del cuerpo. O sea, se puede hacer una intervención quirúrgica donde pues se destaza prácticamente a la persona y no hay ninguna reacción, ¿no? No se siente, no se sufre, pero los efectos de aquella intervención quirúrgica, pues ahí están y se van a vivir y se van a gozar durante toda la vida, a pesar de no haber sentido ninguna molestia, de no haber tenido ningún problema interior. Entonces ahora, puesta la voluntad de Dios como opio, como el anestésico, o sea, no se sienten las molestias que pueda sufrir el alma, molestias de tipo espiritual, moral o incluso físico. O sea, no importa a qué nivel se manifieste. Pero el opiáceo, o sea, la anestesia de la voluntad de Dios, no permite que el alma tenga esos efectos nocivos de sentir dolor, de sentir pues todo lo que puede sufrir la persona, ¿no? Sin embargo, los efectos se dan como si hubiera sido en vivo. Eso es lo interesante. Sí. ¿Cuáles serían los problemas? Vamos a poner problemas morales. Cuando una persona se entrega a la divina voluntad, bueno, pues lo primero que nos pide Jesús es el desapego y el abandono. Nada más que este desapego y este abandono nos traen como consecuencia, pues, reacciones de parte de las personas que nos rodean y a veces son reacciones adversas, reacciones de intolerancia, reacciones de agresión, reacciones de abandono, reacciones de traición, de burlas, en fin, de humillaciones. Y creo que esto lo conocen todos ustedes. Bueno, eso desde el punto de vista sin el opio, sin la anestesia de la divina voluntad, que es la que permite que la criatura viva siempre inmersa en ese, ¿cómo diríamos? Ese ámbito de felicidad divina, sería tremendo. Y obligaría a la persona, cualquiera de dos, o a reaccionar humanamente, o sea, reaccionar violentamente, o a dejar parte de la divina voluntad. Así que en realidad yo creo que es interesante el ejemplo. Y lo que más me gusta de esto es que los efectos siguen. No es como en la santidad humana. En la santidad humana los efectos siguen, pero se siente el acto quirúrgico. En la santidad humana se siente la ofensa, se siente la agresión, se siente el abandono, se siente la traición y el alma sufre por eso. En la divina voluntad ya no. ¿Sí? No sé qué opinen de esto, pero a mí en lo personal me parece excelente, ¿eh? Aquí se sufre al entrar. A ver, dime, Clarita. No se oye, está cerrado tu micrófono. Sí, recuerden que Roberto nos cierra los micrófonos. Quien quiera participar, por favor, nada más lo abre su micrófono.
Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, amigo. Pues esto que acabas de decir me da mucha luz porque todo fue que yo me decidiera aceptar la invitación de Jesús a entrar a la divina voluntad y pareciera que viví una luz de traiciones, abandonos, separaciones, críticas. Claro que todos vivimos el rechazo, la crítica desde que decidimos seguir a Jesús. Eso es una constante en la vida de muchos de nosotros. Pero desde la divina voluntad para acá, aquello como que subió de tono muy intenso, demasiado intenso. Y eso que estás diciendo es verdad, porque a pesar de todo eso, yo he sentido la fuerza, la gracia, la paz para ir usando todos estos ataques como una prueba de examen personal y decir, bueno, que en qué parte yo debo de pedir perdón. Es cierto, fui, hice, y luego de repente digo, pero no he sido tan mala. O sea, yo misma me examinaba y decía, pues no es para tanto, sí es cierto que soy esto o aquello, yo sé muy bien hasta cierto punto cuál ha sido la parte más miserable de mi vida, miserable en mi conducta, ¿verdad? Pero dice uno, pero para tanto, así tan intenso. Pero es eso que tú acabas de decir, es algo, es una constante en la divina voluntad, pero no se siente tan fuerte, se soporta, se sobrelleva. Incluso eres feliz. Incluso eres feliz. Sí, hasta se ríe uno de eso y empieza uno a hacer bromas de, pues ya saben, ya ves cómo soy, la villana en la película, y empieza uno a reírse de eso. Uno puede sobrellevar eso en paz. Con dolor, sí, pues porque los catorrazos están bien, los golpes son duros. Esa anestesia es cierto, yo doy fe de que es verdad. Así es. Y te digo, queda uno encerrado en esa atmósfera de felicidad divina. Y ahí comprobamos dos cosas. Primero, Jesús nos dice que él y su mamá, que siempre tuvieron problemas, siempre fueron atacados, siempre, y luego la pasión en donde el sufrimiento es extremo, pero dice, nunca se apartaron los gozos y la felicidad divina de nosotros. O sea, nunca fueron infelices. Eso es algo curioso. Y luego Luisa diciendo, oye, ya no me quieres, ya no me haces sufrir. O sea, en el sentido estricto de la palabra, de entender que el sufrimiento de Jesús no era nada más la parte, lo que le compartía, no era nada más la parte física, sino también la parte moral, la parte espiritual. Y Luisa anhelaba sufrir. Eso es bastante interesante, ¿no? Permítanme un segundo. Y como ahorita que dice Clarita eso, o sea, y ese opio que si lo comparamos es ese opio, esa droga que adormece, que atonta a la persona, como decía, no queda como tonto, adormece ese dolor humano, que es lo que usted decía, ¿no? O sea, se puede soportar con gusto, con alegría, muchas penas que antes no. Se hace tolerable y como te digo, lo empiezas a ver desde una perspectiva incluso a veces en broma, siendo que no es para broma, porque a veces las cosas son muy, muy serias. Sí. Ya te empiezas tú a salir de esa escena y dices tú, bueno, pues no sé, pero Jesús, tú sabes, y yo me uno a ti y empieza uno a girar, y entonces llega un momento en que uno dice, bueno, que así sea, ¿verdad? Pues, es mi purificación, como dice Rosy, es tu purificación, no está viendo era la purificada porque es dolorosa, pero tolerable. Sí, así es. Bueno, ¿seguimos? Seguimos, dice. Después de esto, me parecía ver a varias personas a mi alrededor y le he dicho a Jesús, ¿quiénes son? Y Jesús,
Son las que te confié desde hace algún tiempo. Te las recomiendo. Vigila sobre ellas, porque por esto quiero formar este nudo de unión entre tú y ellas, para tenerlas siempre en torno a mí. Ojo con Y me- esto, ojo sí, con esto. sí. ¿Quiénes son esas personas? Nosotros, pues son quienes nos rodean, ¿no? Nosotros. Nosotros. Todo aquel que quiera vivir, que se decida vivir en la divina voluntad, Ok. son estas personas que se ponen alrededor de Luisa, ¿sí? Y que Jesús nos encarga a ella. Mm. O sea, te los encargo. Y si recordamos las palabras de Jesús a Luisa, donde le dice que su misión es todavía muy, muy larga, que ella continuará en la eternidad, o sea, ya en el cielo, subiendo y bajando. No sé si recuerdan esa parte. Ujú. Dice, estará subiendo y bajando continuamente para favorecer, para ayudar a que este reino se establezca. Y ese subir y bajar, ¿para qué será? O sea, ¿para fabricar qué? ¿Para hacer qué? Para animarnos, para darnos toda la fuerza, la ayuda necesaria para que podamos continuar adelante y que no se pierda este impulso y este deseo de vivir en la divina voluntad, ¿no? Así que ya saben a quién estamos encargados. Aquí. A Luisa. Sí, Clarita. Una pregunta, Salvador, tú a ver qué nos dices. Yo he escuchado algunas, no muchas, 2, 3 personas que hablan de haber visto a Luisa personalmente, sin saber quién era. Y cuando han visto su retrato, su fotografía, su imagen, tiempo después, si se les dice quién es ella, dicen que esa persona ellos lo vieron. ¿Tendría esto la relación con lo que está diciendo Jesús de que ella va a subir y bajar y ayudar y apoyar a los hijos de la divina voluntad? Que sí se haga ver ella. Mira, ahí mejor yo me reservo mi opinión. Yo lo único que digo es que la ayuda siempre será espiritual. Uh-huh. O sea, siempre será desde la parte espiritual, no la parte material sensible. Uh-huh. Que pudiera ser, sí, nada lo impide. Pero es mucho más la parte espiritual. Es como la ayuda que nos da la Virgen, como la ayuda que nos da Jesús, como la ayuda, o sea, esa ayuda espiritual que nos dan no necesita la parte sensible, ¿sí? Aunque eso no quita el que se pueda presentar algún evento con alguna persona en determinada situación en que se presente sensiblemente, ¿sí? Entonces no te puedo decir si sí o si no, pero Okay. lo que sí sé es que eso no nos debería de llamar la atención, porque inmediatamente viene el hecho de decir, ah, yo también quisiera verla, Mm. ah, yo quisiera, no, yo no quisiera nada. Yo lo único que estoy en la seguridad es que mientras yo permanezca en la divina voluntad, todas las gracias, los dones y todo lo que yo requiera para poder seguir adelante, si yo quiero, me estará dado por Luisa. O sea, Luisa como emisaria, ¿sí? No exactamente ella. Es como la Virgen. La Virgen todo lo que nos da, pero no nos da porque es la emisaria de Jesús. Okay. Bueno, a ver, sigue Ivonne. Dice, y me ha señalado a una en modo especial. Y yo, ah, Jesús, ¿has olvidado mi miseria y nulidad y la necesidad extrema que tengo? ¿Qué haré? Y Jesús, hija mía, tú no harás nada, como nada has hecho jamás. A Yo ver, hablaré. espérate, porque Sí, esto nos viene a corroborar lo que estamos diciendo. sí.
O sea, esto es, para que se entienda, es como Jesús. ¿Qué hizo Jesús en este mundo? La voluntad del Padre. Por eso, ¿pero qué hizo? Nada, Nada. nada. Jesús, lo voy a decir con palabras que quizá molesten un poquito, pero Jesús es el ser más inútil de este mundo. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? El mismo Jesús lo dice. No he venido. Ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se Ujú. equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Entonces, aquí es muy clara la idea, ¿no? No es el hombre, no es la naturaleza humana del verbo que es Jesús, no es la que está decidiendo las acciones, no es la que está llevando a cabo las acciones. Es simplemente la divinidad en él, la divina voluntad, que es la que mora, la que trabaja en él, la que lo hace llevar a cabo las acciones que la divina voluntad quiere. ¿Sí? Y esto es con Jesús, con la Virgen, con Luisa. Y aquí a Luisa se lo dice perfecto, ¿no? Tú Ujú. no harás nada como nada has hecho jamás. Y luego viene la parte ya positiva. Yo hablaré y haré en ti. Y hablaré por medio de tu boca. Basta con que me dejes hacerlo tú y que haya buena disposición de ellas. De ellas. ¿Quiénes son ellas? Las almas, las Las personas. Otra criaturas. vez nosotros. Ujú. Porque está hablando de esas personas que le encargan y de una en especial. ¿Quién es esa una? ¿Quién sabe? Probablemente alguna jerarquía eclesiástica, o sea, que Ujú. vaya a dar como la anuencia ya el reconocimiento oficial de Luisa, Ujú. ¿no? Pero eso es lo menos importante. Luisa se preocupa cuando le encargan a esa persona. Sí. Y entonces Luisa dice, oye, ¿es que te olvidas de que soy una nulidad? ¿Te olvidas de mi miseria y de la necesidad extrema que yo tengo? Ahí ya se preocupa por ella, en el sentido de decir, es que no puedo darles nada. Y entonces viene esta aclaración que a mi modo de ver es también maravillosa. Tú no harás nada, como nada has hecho jamás. Y ahí dice, yo seré el que haga todo, hablaré en todo por ti. ¿Sí? Entonces, eso es exactamente vivir en la divina voluntad. Nunca hacer nada, nunca hablar nada por nosotros, sino que todo sea acción de la divina voluntad de nosotros. Ujú. Al final, ¿qué pasará? Que todo lo que hicimos podríamos decirlo igual que Jesús. Yo no he hecho nada. Ha sido la divina voluntad quien lo ha hecho en mí. Ha sido Jesús quien lo ha hecho en mí. Yo no hago nada. Pero los méritos y los efectos de esas obras se le aplicarán a la persona. O sea, la divina voluntad, la divinidad no necesita méritos. La divinidad no necesita el reconocimiento. El que lo necesita es la criatura para crecer en vida divina y poder con cada acto, con cada acción, con cada palabra, crecer en esa vida divina para igualarse a la divinidad y estar cada vez más cerca y con un crecimiento mayor de la vida divina en nosotros. ¿Sí? Y ahorita que mencionaba, doctor, usted que decía de los efectos de la santidad humana,
cómo es esto que estamos escuchando, que Jesús nos está diciendo, cómo se contrapone, ¿no? a lo humano, a querer hacer las cosas por mí, a esforzarme, a hacer ayunos, o sea, hacer muchas cosas aún santas, como nos dice Jesús, pero por mí, para mí, y lo digo porque ahorita hace un día, 2 días cumplió años una amiga y la felicitaba a otra amiga y le decía, te mereces, y se me quedó muy grabado ese te mereces. Dije, no nos merecemos nada. O sea, todo nos es dado por gracia, por regalo, ¿verdad? Pero no merecemos nada porque somos nada y no tenemos nada. O sea, no. Y no hacemos nada. Y no hacemos nada, exacto. Ese es el punto, no hacemos nada. Uh-huh. Ese es el peor obstáculo que tenemos para llegar a vivir en la divina voluntad. ¿Cuántas personas buenas, santas incluso, que han dedicado su vida a Dios, que han dedicado su vida en pleno y que aparentemente están en plena unión con Dios, cuando llega la divina voluntad, se topan con pared. Sí. Y el problema es que es la parte, ¿cómo diríamos?, personal, la que no quiere quitarse de ahí. Es que yo soy el que hago, yo soy el que le doy, yo soy el que hago todo por Dios. Cuando que en eso no tiene significado. Uh-huh. Lo que Dios quiere es que todo lo hagamos, pero a través de Él. No para Él, sino en Él. ¿Sí? Uh-huh. ¿A cuántas personas no hemos conocido que aparentemente, vuelvo a repetirlo, son grandes santos, entre comillas, con una vida santa entregada a Dios, y que al momento de llegar a ese abandono total, dicen, esto es una herejía? Sí. Así es. Si no se quieren vaciar de sí mismos. Y eso es soberbia. Es una soberbia escondida. Seguimos. Sí. Bueno, dice, yo hablaré y haré en ti y hablaré por medio de tu boca. Basta con que me dejes hacerlo tú y que haya buena disposición en ellas. Y yo me prestaré a todo. Y aunque te tenga adormecida en mi voluntad, cuando sea necesario te despertaré y te haré hablarles a ellas. Y yo me deleitaré más en ti oyéndote hablar, ya sea en la vigilia o en el sueño de mi voluntad. Y yo pregunto, ¿cuándo hemos oído hablar a Luisa? Cuando estamos leyendo, cuando estamos en la lectura del cielo. Porque es Jesús quien nos habla a través de Luisa. Sí. O sea, la escritura es de Luisa. Este libro lo tenemos por Luisa. Uh-huh. ¿Sí? Por la escritura, por toda la vida que sacrificó. Pero en realidad no fue Luisa. Es Jesús a través de Luisa que nos da esto. Pero el mérito se lo está achacando a ella. A ella. Interesante, ¿no? Sí. Así es. Y sobre todo como empezamos platicando, ¿no? Que hay preparativos humanos, físicos que nos comentaba usted, y cómo nos dice el título de la lectura, ¿no? La voluntad de Dios es obvio que adormece lo humano. Entonces, en la medida en que nosotros nos dejemos crecer, sumergir y abrazar por esta voluntad divina, los preparativos que del alimento y que no sé, o sea, tantas cosas que se hacen, pasan a no interesar, a no preocuparnos. Así es. Y si lo haces, o sea, lo primero es te sales de la divina voluntad, eso es forzoso. Lo segundo, estás haciendo un acto de rechazo a Jesús. Y de un rechazo así de frente. De decirle, ¿sabes qué?
No me bastan tus cuidados, no me interesa lo que tú puedas hacer, me interesa lo que yo pueda hacer. No me interesa tu providencia, me interesa mi abastecimiento de alimento. Por eso es que hay que reírnos de todos esos mensajes tontos, perdón la palabra, de la Virgen, supuestamente, de que acumulen X cantidad de alimento. Provéanse de esto, provéanse de aquello. Y uno dice, por favor, ¿qué no se dan cuenta que eso es el enemigo el que lo está haciendo? Disfrazado de la Virgen, disfrazado de Dios. ¿De qué nos puede prevenir Jesús? Hijos o hija, la Virgen, recen, acérquense a Dios, acérquense a mi hijo, ¿sí? No tonterías de compren arroz. ¿Sí se entiende? Sí. O a lo mejor es comerciales. Es alguna compañía de alimentos que disfraza a alguien y dice, órale, vete a decirles que eres la Virgen y que compren arroz, pero arroz de esta marca. En fin. Y parece algo así muy que dice uno, es algo loco, algo así, pero cuánta gente se olvida y de esa providencia, como nos decía, y cuando nosotros, bueno, al menos en manera personal, el Señor no nos ha dejado, o sea, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de todo, está el alimento, será poco a veces, será muy raquítico, será lo que sea, pero está el alimento, está el techo, está el vestido. Entonces, nos ha dado muestras a lo largo de nuestra vida que no tenemos que dudar de él. Así es. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, seguimos. ¿Qué nos dice por ahí? Sí, 11:48 de marzo 16 de 1913. El fervor en rezar. El hielo en la voluntad de Dios es fuego, alimento de las almas. Escribo pequeñas cositas que el bendito Jesús me ha dicho en todos estos días pasados. Recuerdo que me sentía indiferente, fría, pero a pesar de eso, hacía lo que es mi costumbre hacer. Y pensaba para mí, ¿quién sabe cuánta gloria de más daba a nuestro Señor cuando me sentía al contrario de como me siento hoy? Y Jesús bendito me ha dicho. A ver, primero, espérame, porque aquí vale la pena. Dice, pequeñas cositas que el bendito Jesús me ha dicho en todos estos días pasados. Es casi un mes. Si se fijan en la fecha de la lectura anterior y la fecha de esta, es casi un mes. O sea que durante ese tiempo Jesús le ha estado diciendo, ¿no? Y luego, o sea, bueno, ya viene la parte de Luisa, en donde dice que se sentía indiferente. ¿En cuántas ocasiones no ha sucedido que de repente como que hay temporadas en que aparentemente nos volvemos fríos? No estamos con esa intensidad, con esa atención, con esa acuciosidad de estar leyendo, escudriñando las verdades. Y de repente pensamos que estamos faltando, que estamos saliéndonos, que no estamos en donde debiéramos estar. Eso es lo que Luisa está pensando, ¿sí? Y quisiéramos estar con ese fervor, con ese ánimo así encendido, de sentirlo y de sentirse, no sé, arrobado por las cosas de Dios. No sé si les ha pasado. Pero vamos a ver qué dice Jesús, porque es muy interesante la respuesta, ¿no? La respuesta. Dice, hija mía, cuando el alma reza con fervor,
es el incienso con humo. Ojo En, con eso, ojo en con eso. cambio, ¿Qué, cuando espérame, reza sí, qué es el incienso con humo? El humo molesta. sí, ahoga. El humo molesta, ahoga, irrita la vista. ¿Sí? Ese es el rezo con fervor. Digo, curiosísimo. El alma que reza fervorosamente es un alma que molesta. Síguele. En cambio, cuando reza fría, pero sin que haya hecho entrar en ella alguna cosa extraña a mí, es el incienso sin humo. Así que el uno o el otro me son agradables, pero más el incienso sin humo, porque el humo da siempre alguna molestia a los ojos. Bueno, creo que es clarísimo, ¿eh? No sé si alguien tenga alguna objeción. Y esto es lo que la gente, la mayor parte de la gente, tiene como algo muy, muy bueno, muy santo. Cuando son almas fervorosas, o sea, generalmente se piensa que están en un acercamiento increíble con Dios. ¿Sí? Y aquí Jesús le está diciendo, espérate, o sea, me agrada eso, pero me lastima los ojos. Pero más me agrada cuando no tienes ese fervor. Cuando en la frialdad cumples con lo que tienes que hacer. ¿Y cuál sería el motivo? No el motivo. ¿Qué diferencia hay entre un alma fervorosa y una fría? Que no sé si la pregunta la puedo formular de la manera de que ese fervor, ¿qué es lo que estorba en esa alma fervorosa? Porque por lo general todos los que no somos fervorosos sentimos hasta cierto grado de no culpa, sino, ay, qué bonito, esa persona siempre está muy enamorada, muy fervorosa, muy... Y dices tú, bueno, pues qué padre estar así, pero ¿cuándo me va a tocar a mí? Entonces, el punto es, esa alma fervorosa, ¿de qué forma el humo estorba su relación con Jesús? No sé si Sí, ya. A ver si no se ofende a alguien. Porque el alma fervorosa se está dando gusto a sí misma. ¿Se entiende lo que quiero decir? siente bonito cuando está rezando. Así Ese es. sentimiento, ¿no? Es su satisfacción personal. Y el alma fría es el alma el que se hace fuerza a sí misma para cumplir. ¿Sí se entiende? La otra está cumpliendo, pero está dándose gusto a sí misma. ¿Sí lo captas, Clarita? Sí, lo capto porque a veces uno entiende al revés, que el alma Así es. fervorosa está muy bien y que el alma fría pues le falta mucho, anda como quien dice Uh-huh. fuera de lugar. Por lo Y tanto, ya no vuelvas a desear estar fervorosa. no, y de hecho hay gente que dice, es que yo no sé rezar porque no rezo tan bonito como reza fulanita o Uh-huh. y esa es otra manera de decir, es que yo no sé orar como ora ella. Y es el punto cuando tenemos que entender que no es la forma, sino la esencia, la intención. La Y si voluntad, la intención así es es. para uno, no tiene valor. Al alma fervorosa, esto ya esto es mío, no es de Jesús. Pero al alma fervorosa le haría más bien olvidarse del fervor y no rezar por amor a Dios que estar en ese fervor rezando. Porque estaría desapegándose de su fervor. Si se acuerdan, hay una lectura donde Luisa le habla a Jesús de un alma muy sensible, Sí. que prácticamente sería lo mismo que el fervor. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice,
Las almas sensibles pueden hacer grandes cosas por mí, pero es necesario que se alejen de todo aquello que les estimula la sensibilidad. ¿Sí? Ahora cámbialo a fervor. Es necesario que te alejes de todo aquello que te ocasiona el fervor. Bueno. Sí, lo veíamos en semanas pasadas, ¿no? O sea, como no se busca a sí misma la persona y busca esa satisfacción y da como lo dijo usted, está rienda suelta a ese sentir. Siento bonito. Me quema el calor, siento el corazón que me palpita, siento, o sea, pero ese es sentimiento, ¿no? Y cuando no se tiene ese sentimiento, pues se apaga la chispita o... Así es, exactamente así es. Bueno, síguele, ¿sí? Sintiéndome igual, el amable Jesús me ha dicho, hija mía, el hielo en mi voluntad es más ardiente que el fuego. Otra vez la Otra. misma idea, pero ahora con fuego y hielo. Sí. ¿Sí? O sea, el alma fría, el alma helada, el alma indiferente en cierta forma, puede ser más ardiente que el alma fervorosa. A ver, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Sí? perdón. Sí, buenas, doctor Salón, soy Claudia. Creo que ya nos hemos visto aquí unos martes. Ok, aquí dice, o no hay que confundir, porque a lo mejor me estoy confundiendo yo ahorita con esto de fervor y hielo y fuego. Entonces, no sé, si somos sensibles ante el dolor ajeno, ante a lo mejor si veo algo en escena, soy sensible, o si puede ser. No sé, si en mi rezo soy más sensible y eso es diferente si comienzo no sé, a pedirle a Jesús y hacerle que su reino en los, no sé, en los prisioneros, en los que mueren, o sea, si comienzo a pensar en ellos o a pedir al reino para ellos, ¿eso es diferente? No sé si me estoy explicando la pregunta. Más o menos. O sea, el punto es no usar eso, no usarlo cuando esté enfrente de eso. Por ejemplo, sensible ante la pobreza, sensible ante la enfermedad, alguien que está sufriendo. Y lo usa cuando usted ve a alguien que está sufriendo. ¿Sí? Y en el momento que ya no está en ese punto, en ese momento como que ya no siente la misma sensibilidad. Usted se vuelve muy sensible cuando lee las horas de la pasión, pero cuando termina de leer las horas de la pasión, como que esa sensibilidad se le diluye. ¿Sí me doy a entender? O sea, necesita alejarse de lo que le estimula esa sensibilidad para que esa sensibilidad esté siempre presente en sus actos. Vaya, por eso, sí, lo estoy trayendo, no trayendo a mi mente, bueno, no sé cómo poderlo Sí, explicar. lo está meditando. Está, según lo que usted dice, está pidiendo Ajá. el reino para todos aquellos que sufren, para aquellos que están en problemas, en fin. Ajá. Eso está bien. Ese es el alma sensible que no necesita la parte material para excitar esa sensibilidad, sino que siempre por Dios, o sea, tratando de poner a Dios en el centro de su sensibilidad, siempre haga lo que hizo Jesús. Jesús siempre se condolió de todos los que sufren, de todas las miserias del ser humano. No necesitaba estar enfrente de ellas. Sí, de acuerdo. Ajá, bueno, ajá.
Sí, no necesariamente es cuando lo veo si voy en la calle manejando, no. Yo me refiero también, no sé, en las noches, bueno, a mí por lo generalmente padezco de insomnio y no sé si Jesús me lo regaló, pero bueno, pues si me levanto a X hora de la madrugada, pues bueno, como Luisa lo decía, yo lo aprovecho en el sentido de antes si renegaba del insomnio, ahora no reniego y al día siguiente ya ni sueño tengo. ¿Por qué? Porque en ese momento pues dije, Jesús, aquí estamos, bueno, vamos no sé si estará mal, yo lo hago para, en ese momento, quiero, pues, en mis pininos de girar, empiezo por los hospitales, empiezo por los que están solos, ¿sí me explico? Eso está Eso, bien, ok, eso está bien. ok, O sea, a lo que se refiere Jesús es alejarse de lo que le excita. ok, entiendo. De los sentidos. Mire, voy a poner un ejemplo también quizás sea más claro. Uh-huh. Hay personas que se acercan mucho a Dios, pero a través de algún santo Sí, no, ya o no. a través de alguna, Sí, una novena, sí. así es. Uh-huh. Entonces Sí. se excita la sensibilidad y se acerca mucho a Dios. Olvide al santo, olvide la función, Sí. olvide todo eso, porque su acercamiento con Dios debe ser continuo. Y Pero único con siempre Jesús. Uh-huh. y con esa sensibilidad, la sensibilidad no se la puede quitar, porque eso es una característica de la persona. Pero lo que debe quitar es lo que lo excita. Y siempre estar ante Dios, ante Jesús, y que ese sea su único motivo de excitar esa sensibilidad. ¿De Muy acuerdo? bien. Sí. Y ahorita antes no quise intervenir, en los fervor, ese ejemplo es como antes, no sé, bueno, yo nunca fui de novenas, pero que la gente que hace muchas novenas, que San Judas, todo eso, ¿verdad? Es ahora sí que quitar todo esto, ¿no? No necesariamente con novenas. El fervor es cuando usted reza y se siente como, no sé, como en éxtasis, cuando reza y se eleva y todo. Es una persona muy Sí, que fervorosa. hice, sí. ¿De acuerdo? Sí, voy Sígale. rapidito hablando de que usted siempre menciona de que en divina voluntad no hay que marcar a Jesús, ¿no? Como dice ahorita, que sea Jesús. Lo comento rápido porque una persona que también ha iniciado me mandó X Perdón, pero lectura en YouTube. se está cortando y no. De tantas cosas era, no sé si era sacerdote, ¿no? Uy, se está cortando. ¿Tú le Se te está entendiste? cortando, Claudiel. ¿Escuchan ya? Se escucha cortado. A ver, habla. Bueno, pues entonces se cortó, ¿verdad? Sí. A ver. Parece que ya. Ya, bendito internet. ¿Ya? Ahí ¿Sí está me ya. escuchan? Sí, Sí. sí, ahora sí. Sí, nada más rápido para decir que usted siempre menciona que no es recomendable mezclar oraciones con divina, en el sentido de lo que antes se hacía, ¿no? Si es un librito, si lo que hacía. Lo comento por una persona que, vuelvo a repetir, está también iniciando en divina y me mandó X oración de YouTube y lo leí rápido, lo quise así como saltearlo y yo le puse un mensaje, le dije que viviendo en divina voluntad ya no se necesita esto y me dijo, me comentaba ella que sí, que Jesús también nos da ayuditas para poder continuar. Entonces, bueno, yo me quedé, ya no quise comentarle más a ella, ¿verdad? Pero para mí me queda claro que usted a veces nos ha dicho esto, ¿no? Que es nada más, para mí nada más libro del cielo y se acabó. ¿Estoy en lo correcto? Esto necesitaríamos un programa entero para. Ah, No, es que son preguntas muy lógicas, o uh-huh. sea, que es el común de la gente, pero esto no Sí, se puede exacto. decir así rápido. Entiendo. Yo lo único que le diría ahorita es esto: no mezcle voluntad humana con voluntad divina. Y Sí, para mí me queda claro. todo lo que sea de voluntad humana, no es conveniente meterla porque eso la saca de la divina voluntad. Acuérdese de una sola palabra, bueno, de una sola frase de Jesús. Mi voluntad no tolera ni siquiera un átomo, ni la sombra de voluntad humana.
Entonces, donde entra la voluntad humana, no está la divina voluntad. Y Gracias. todas las oraciones, todos los actos que se hacen siempre hacia Dios, en este sentido de prácticas religiosas anteriores, de oraciones, de ayunos, de todo eso, eso es voluntad humana. Muy bien. Bueno, Ok, gracias. seguimos, Ivonne. Seguimos, sí. ¿Qué te impresionaría más? ¿Ver que el hielo tiene virtud de quemar y de destruir cualquier cosa que lo pueda tocar? ¿O el fuego que convierte las cosas en fuego? Ciertamente que el hielo, hija mía, en mi voluntad las cosas cambian naturaleza. Así que el hielo, en mi voluntad, tiene virtud de destruir cualquier cosa que no sea digna de mi santidad y vuelve al alma pura, nítida y santa, tal como me gusta a mí, no según le gusta a ella. Esta es la ceguera de las criaturas y aún de aquellas que se dicen buenas al sentirse frías, miserables, débiles, oprimidas y demás. Y por cuanto más se sienten mal, tanto más se agazapan en su voluntad y se tejen un laberinto para envolverse de más en sus males. En vez de dar un salto a mi voluntad, donde encontrarían el hielo fuego, la miseria riqueza, la debilidad fortaleza, la opresión alegría. Yo con toda intención las hago sentir así de mal, para darles en mi voluntad lo contrario de los males que tienen. Pero las criaturas, no queriéndolo entender de una vez para siempre, echan al vacío mis designios sobre ellas. ¡Qué ceguera! ¡Qué ceguera! Qué triste, de veras, qué triste que esas almas que son pues tan entregadas echen a perder el plan de Dios para ellas. Y que lo echen a perder no por salirse, sino por querer continuar en la parte humana. Cuando Dios les presenta la parte divina, les da esta oportunidad de vivir la misma vida divina y la echan a perder por querer continuar en la vida humana. Seguimos. Otro día Jesús me dijo, hija mía, mira de qué se nutre quien hace mi voluntad. Entonces yo veía un sol que expandía innumerables rayos, tan espléndido que el nuestro parecía apenas una sombra, y pocas almas sumergidas en esta luz, y estaban con la boca en estos rayos como si fueran pechos para emanar, ajenas a todas las demás cosas, como si nada hicieran, y mientras parecía que hacían nada, de ellas salía todo el obrar divino. Mi siempre amable Jesús ha agregado, ¿has visto la felicidad de quien hace mi voluntad? ¿Y cómo solo de estas almas sale la repetición de mis obras? Así que quien hace mi voluntad se nutre de luz, o sea, de mí. Y mientras hace nada, hace todo. Por eso puede estar segura de lo que piensa, obra y dice, puede que lo que piensa, obra y dice es efecto del alimento que toma. O sea, que todo es fruto de mi querer. Bueno, ahí está. Yo creo que en estas dos lecturas nos han dado una lección increíble de qué es vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Porque si se fijan, realmente es el mismo tema, Sí. la misma tónica, o sea, pero nos están dando la pauta de qué es vivir en la divina voluntad. El abandono completo, el desapego completo, la confianza total en Dios y el vivir siempre en la divina voluntad y nunca, nunca volver a sufrir el dolor de esa operación quirúrgica que está haciendo Jesús en nosotros.
la operación quirúrgica de extirparnos todos los tumores de voluntad humana, los tumores de los apegos, los tumores de todo lo que hemos considerado como útil, como grande, como necesario, y eso es lo que nos está ofreciendo esta anestesia divina que nos está dando. Y es como ahorita que comentaba Clarita, ¿no? Que se siente ya esa tranquilidad, ese gusto hasta de las ofensas. ¿Cómo está esa... bueno, hay veces que nos preocupa mucho el decir, si estoy haciendo la voluntad de Dios, es esto lo que quiere, estoy diciendo bien, pero si no nos preocupamos, si no me busco, si dejo que sea Él en mí, pues es como termina aquí la lectura, ¿no? O sea, hay esa cierta confianza, porque no podemos tener la certeza, sino de que lo que pienso, lo que obro y lo que digo no soy yo, sino es Jesús. Uh-huh. Así es. Bueno, pues Doctor, ahora Sí. Sí, una pregunta. El deshacerse de los apegos es de todo, material y hasta de las personas. ¿No se puede caer o confundir con apatía? Porque yo me acuerdo que hace años cuando empezamos la evangelización, cuando decían, no te preocupes de nada, si Dios da de comer a los pájaros, y muchas personas lo tomaban como, pues ya no tengo ni que trabajar, y ahí que Dios me mantenga, ¿verdad? Bueno, Entonces, sí, ahora, perdón, pero sí, ¿eh? Porque si es sí. como a los pájaros, hay muchos gusanos, muchas lombrices, muchas cosas. Muy bien, eso es una muy buena respuesta para los que lo toman así. Sí, ¿verdad? Literal. Entonces, en cuanto a los apegos, por ejemplo, padres que ya no les cause ningún efecto ni emoción la conducta de los hijos, o sea, no se puede confundir con apatía. ¿Cómo saber? No, es que el desapego, o sea, este abandono en Dios, es todo verlo desde el punto de vista de Dios. O sea, creo que la forma más sencilla de poder explicar esto es si se cumple el primer mandamiento. El primer mandamiento nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y siempre lo hemos interpretado como que amar más a Dios que a todo lo demás. Y eso es un error. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Ah, ok. Voy a amar a Dios sobre mi hijo. Voy a amar a Dios sobre mi esposa. Voy a amar a Dios sobre mi jefe en el trabajo. Voy a amar a Dios sobre mi vecino. Voy a amar a Dios sobre el indigente. Voy a amar a Dios sobre todos. O sea, no se trata de vivir en un mundo o en una cueva en donde ya nada me importe, donde ya nada me llame. No, voy a amar a Dios y me voy a preocupar por lo que están haciendo con Dios en ellos. Me voy a preocupar por el Dios que está sufriendo, que está casi agonizando en el criminal, en el pederasta, en el abortista. O sea, ¿por qué? Porque me preocupa no la persona en sí, sino me preocupa el Jesús que llevan dentro y que puede estar feliz de la vida en alguien que está viviendo cerca de él o que puede estar agonizando en la persona que está totalmente alejada de él. ¿De acuerdo? Muy bien, muy buena explicación. Muchas gracias, doctor. Sí, Clarita. Aquí yo creo que ese temor de que comentaba ahorita Ana Laura, no sé quién habló ahorita. Marina. Es quizá una experiencia humana de no ser empáticos ni
ni sentir así el amor, digamos, no pensar que ya no nos preocupan las personas. Y creo que cuando uno empieza uno este camino en la línea voluntad, uno se vuelve mucho más solidaria, empática, interesada en el prójimo, porque ahí, como decías tú, ahí está Jesús. Entonces te vuelves casi prácticamente una persona totalmente preocupada por los demás, porque ahí está Jesús obrante. Entonces no te vuelves indiferente, al contrario, te vuelves súper empática con todo el ser humano, toda la familia humana. Todo lo que sucede te concierne porque Jesús está ahí y tú quieres reparar, amar, adorar por todos los que no aman, no adoran, no reparan, por todos los que sufren. Entonces creo que se vuelve uno más súper sensible o no sensible, empática con el sufrimiento humano, no solo de los propios, sino de los no familiares. Ya no descansa uno ni de día ni de noche porque las preocupaciones de Jesús son tus preocupaciones. Entonces ya lo tuyo es importante, pero pasa a segundo o tercero plano, porque ya todo tu ser está en cómo se siente Jesús, qué está pasando con Jesús en esa persona y por todos los que viven lo que esa persona vive. Entonces, prácticamente nos volvemos súper sensibles, pero la sensibilidad de Jesús, el amor de Jesús, la ternura de Jesús, el sufrimiento de Jesús, al verse rechazado, la indiferencia de los demás. O sea, ella es otra diferencia que creo yo que no nos vuelve indiferente, al contrario, nos la voltea, nos volvemos más de lo que quizá no éramos, empáticos, sensibles y unidos a lo que es Jesús en cada una de esas personas. Así es, ese es el ámense como yo los he amado. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Espero que su zapatito esté muy lleno. Sí, ¿verdad? Que manden foto. Ándele, que manden foto. Lo malo es que a veces las gracias y los dones de Dios no se ven, pero en fin. Sí, así es. Que Nos eso vemos llegue la en próxima abundancia. semana. Un abrazo, doctor. Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Roberto, ¿les vas a comentar lo del YouTube? Ah, sí, vamos a hacer públicos los primeros programas, creo que de noviembre, en la página de Fly, la de Germán, sí, para que los empiecen estos programas que hemos estado grabando, van a empezar a ya hacerse públicos. Ya están, algunos están ya en la página de Germán, pero están en forma pública y ya los vamos a hacer públicos para que estén pendientes. Igual les mandamos en el chat y para que lo compartan, les mandamos ya la liga cuando ya se hagan público las sesiones que ya es, por eso es la importancia de tener el micrófono cerrado, ¿verdad? De no hacer porque Roberto cada sesión la ha estado grabando, entonces para que no haya así interferencias y es abrir nuestro micrófono con toda la confianza, ¿verdad? Cuando tengamos preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones. Pero por eso es el motivo de cerrar el micro, para que esas grabaciones pues salgan de la mejor manera. Y son las que ya va a subir, Roberto, los dos primeros de noviembre, cuando empezamos en modalidad de Zoom. Sí, exacto. Entonces, muy bien. Para que ya les quieran dar algún repaso, ahí con calma, pueden verlos con calma y pues siempre están muy interesantes, ¿no? Sí, así es. Hola. Hola, Chuy. Hola. ¿Sí? ¿Alguien habló por ahí? Yo, No, Meli. como saludó el niño. Ah, Voy sola. sí, Soy sí. Meli. ¿Ivonne? ¿Sí? No, yo es la primera vez que aquí me estoy conectando. Ahorita nomás estuve
escuchando y apuntando algunas cositas. Pero la verdad, yo quería saber en qué libro era la lectura. Yo busqué el azul y el verde que tengo aquí, pero no supe cuáles eran. Entonces ahorita nomás lo que estuve haciendo es escuchar. Sí, Ese libro azul, Meli. Ese libro azul. Sí, ese libro azul. Sí, estamos en el libro 11. En el y libro bienvenida, Meli, me dio mucho gusto. Sí, qué bueno. Bienvenida, Meli. A ver si... No, igualmente, y feliz año para todos, ¿eh? También a Lilian, bienvenida, Lilian, qué gusto verte. Sí, estamos leyendo el libro. Ahora sí. Sí, ya abrí el micrófono. Sí, buenas noches a todos. Sí. Saludos a todos. Sí, entonces estamos leyendo el libro 11 y lo que comentaban al principio de leer alguna lección, entonces pues platicar con él, vamos a ponernos de acuerdo con el doctor, probablemente puede ser que 3 martes, los primeros 3 martes del mes, leamos del libro de cielo y luego en la última semana hagamos una de lectura de una de las lecciones, entonces sí vamos a revisar con él y ya nos comentamos, pero estamos leyendo el libro 11. Ok, muchas gracias. Y la lección que sigue en la próxima sesión es la del 21 de marzo de 1913. Sí, esa será la que nos toque la próxima semana. Que va a continuar la próxima martes. Gracias, buenas noches. Muy bien, gracias Buenas a todos. noches. Buenas noches. Feliz año a Oye, todos. Igualmente, feliz año nuevo. Que descansen. A mí lo que me quedó también duda fue de lo que anunciaste del rosario en la divina voluntad. Ah, ok. Es que en la parroquia de Jesús de Salvador se está haciendo el rosario virtual, o sea, en Facebook. Y pues participan todos los ministerios y como estamos ahí como parte dentro del consejo, como parte del ministerio, se nos asignó también un día. Entonces, cada 15 días vamos a estar, toca a Divina Voluntad dirigir el rezo del rosario por Facebook. Entonces, pues ya ayer fue el segundo rezo, ¿verdad? Hace 15 días hicimos el primer rosario en lunes, nos toca los lunes. Ayer tocó en otra ocasión, dentro de 15 días nos va a volver a tocar. Entonces, cada 15 días nos tocaría Divina Voluntad. Entonces, por eso ayer compartimos la liga, ¿verdad? Para unirnos. Entonces, se reza el rosario desde una casa, alguien ahí con su Facebook personal. Ahí si lo vieron ayer, ¿verdad? Si se unieron ayer, tuvieron oportunidad. Ayer estaban Caro y Sergio desde su casa y los demás pues acompañándolos en esa oración, en ese rezo del rosario que se ha estado haciendo en Divina Voluntad. Entonces, dentro de 15 días nos volverá a tocar el rezo a quien quiera participar. Nada más es eso, o sea, tener el Facebook personal y poder enlazarse, se enlazan y ya de la parroquia, ahí la persona, el administrador del Facebook, toma el rezo del rosario la publicación, el video de la persona y ya lo sube en la página. Entonces, se está rezando el rosario, pues con